Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy licenciada en Filología Árabe por la Universidad de Sevilla y doctora en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla, junto con la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente soy profesora en la Universidad Pablo de Olavide en el Departamento de Filología y Traducción. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores del Congreso por permitirme estar aquí hoy y por la inmensa labor que llevan a lo largo de todo este proceso. La ponencia que os traigo se titula La interculturalidad en la enseñanza de lenguas como forma de innovación docente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto en las facultades como Filología y Traducción se estudian varias lenguas, los alumnos tienen que desarrollar competencias en 2 lenguas, por lo que esta propuesta de innovación docente está adaptada a estas facultades, sobre todo facultad de traducción, donde la primera lengua o la lengua B sería el árabe, mientras que la segunda lengua o lengua C sería el francés. Para ello se han desarrollado diferentes actividades, todas ellas son paralelas, de las cuales 6 son aplicadas al aula del árabe y 6 de ellas también se aplican a lo que es el aula de francés. En cuanto a la realización de ellas, puede decirse que la mitad se realizan en clase y la otra mitad son realizadas de manera autónoma por el propio alumno y por tanto el aula lo convertimos en un espacio de, digamos, de interacción por parte de lo que es el propio alumnado. De este modo se va a optar por el desarrollo de una metodología Flipped Classroom, es decir, una metodología de la clase invertida, según la cual el profesor se va a convertir en una guía, de manera que el alumno va a desarrollar un aprendizaje autónomo hasta tal punto que es el mismo el que aprende por su cuenta. Es decir, no vamos a ver cómo el profesor, la clase magistral que entra, le enseña nociones de gramática o nociones de vocabulario, sino que el propio alumno es el que recoge ese trabajo, es el que lo hace de manera autónoma a través de distintos procesos de investigación y de los distintos materiales y luego en la clase lo pone en práctica. Además de esto, hemos dicho que utilizamos el método Flipped Classroom, pero también tenemos que tener en cuenta que se va a usar, por tanto, un método comunicativo. Es decir, la interacción va a ser necesaria para la hora de desarrollar esta innovación docente. No podemos obviar que su desarrollo no esté ligada, digamos, de algún modo a ello. Pues bien, las competencias que se desarrollan, por tanto, en esta propuesta de innovación docente son las siguientes. Primero, la competencia comunicativa, que se desarrolla capacidades pertinentes con el fin de que el alumno sea capaz de manejar la lengua de una manera determinada. Luego, una competencia pluricultural, es decir, que se pretende que exista una interrelación tanto de lo que es el mundo árabe-islámico también con lo que es el mundo francés y la influencia de este último en el mundo árabe-islámico, teniendo en cuenta la situación del norte de Marruecos, donde coexisten ambas lenguas, por ejemplo, Marruecos, Argelia e incluso Túnez, ¿no? Luego también se va a llevar a cabo, por tanto, la competencia intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, va a haber un nivel transcultural según la cual ambas culturas se mezclan, es decir, nuestra cultura occidental o incluso la cultura francesa con la propia cultura árabe, mostrando qué modelos o qué resultados podemos tener en países como Marruecos, Túnez o Argelia, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a los contenidos desarrollados, por tanto, lo hemos dividido en 4 bloques, ¿no? El primer bloque va a ser escuchar, hablar y conversar, es decir, los propios alumnos van a hacer ese método comunicativo, ponerse en práctica. Por otro lado, leer y escribir, que va a estar también promovido por el método comunicativo, pero también por esa Flipped Classroom que hemos comentado anteriormente. Bloque 3, conocimiento de la lengua. Y por último, los aspectos socioculturales y conciencia intercultural, mostrando que el aprendizaje de 2 lenguas aparentemente que vienen de 2 ramas diferentes no es excluyente, es decir, que se puede un poco interconectar siguiendo en la medida de lo posible la relación de ambas con el fin de mostrar una visión mucho más amplia de lo que es solamente aprender una lengua basada en nociones de gramática o en nociones de vocabulario. Pues si pasamos a la propuesta de actividades, podemos ver el aula de árabe, por ejemplo, las actividades que hemos planteado son las siguientes. Primero, se hace un trabajo realizado en casa, ¿no?, donde el alumno tiene que ver una película. La película que se ha elegido para esto es ¿Y ahora dónde vamos?, de Nadir Labaki, que es una película libanesa. Una vez que el alumno ha visto esta película, que la ha analizado, que ha estudiado un poco lo que se puede ver tanto a nivel cultural como también a nivel lingüístico, vemos que realizamos un debate en el aula, ¿no?
Entonces se plantea siguientes preguntas, tales como: ¿creéis que es posible que en un mismo pueblo puedan convivir la cultura de dos religiones? ¿A qué se debe eso? ¿Cómo vive la religión? Un poco poniendo de manifiesto lo que se ve en la película. Este debate, por tanto, ayuda para poder realizar un segundo debate dentro del mismo aula, donde se pone de manifiesto los valores que se van a difundir, lo que es la historia y las normas que rigen una determinada comunidad religiosa. Por otro lado, una vez realizada esta actividad, pasamos a la tercera actividad. Este trabajo, la tercera actividad, por tanto, la vuelven a realizar en casa y se centra sobre todo en utilizar frases basadas en árabe, en la Jumla Ismiyya y la Jumla Fa'iliyya. Para el que no lo sepa, la Jumla Ismiyya es una oración nominal, mientras que la Jumla Fa'iliyya hace referencia a una oración verbal, es decir, toda oración que empieza por verbo. De manera independiente debe indagar en la cuestión gramatical y luego hacer una puesta común en clase. Para ello, para que el alumno tenga ese input que luego pueda manifestar y pueda hacer lo que es las distintas frases y pueda formularlas, se le aporta la siguiente imagen. Entonces, una caricatura de Ali Farsad, en la cual se representa la religión y se representa como un poco la doble moralidad que existe, como podemos ver en esto. Luego, la siguiente actividad es un trabajo en el aula, que es hacer un debate con esas frases, volviendo a utilizar esa imagen como pueden. Es decir, el alumno la utiliza en casa para realizar las frases, para pensar, para ver qué puede decir y qué no puede decir, y luego se hace como una puesta común en clase, de manera que comparten, debaten y se genera, digamos, un acto comunicativo a través de la lengua árabe y a través de la propia cultura árabe y las propias críticas que surgen en el mundo árabe. El siguiente bloque de actividad que realizamos, por tanto, es recurrir a lo que es la publicidad como referente. Se recurre a lo que es el anuncio de la muñeca Furla para ver un poco la revolución que ha tenido esta muñeca, tanto en el mundo árabe o en el mundo árabe-islámico, por decirlo de alguna manera. Y los alumnos deben verlo, deben pensar en una descripción de lo que ven en el vídeo de manera general. Ven cómo la muñeca va pasando por distintos países árabes, por lo tanto se va absorbiendo un poco de las distintas o de la heterogeneidad o incluso homogeneidad que existe en el mundo árabe, que muchas veces choca, y vemos cómo el alumno lo va integrando, así como también este anuncio se compara con otro en el cual la muñeca ya no viste ese atuendo, es decir, esa abaya, y posteriormente pasa a vestir un poco más a lo que es a la occidental, un poco para poner en contrapartida para lo que veremos luego. Una vez hecho la siguiente actividad, por lo tanto, se realiza por grupo y cada uno debe hacer una puesta en común dentro del grupo y luego una puesta común en general. Bueno, pues si vemos esta propuesta de actividad, se basa en 3 bloques, que se basan en temas como lo que es la religión, el tema de la mujer y temas que normalmente siempre están muy en el candelero referente a lo que es la cultura árabe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa en el caso del francés? El francés tenemos que tener en cuenta que el francés no solo se habla en Francia, sino que se habla en otros países, incluso se habla de francophonie. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países en los cuales se habla la lengua árabe. Uno de ellos son en el norte de África. Tenemos Marruecos, tenemos por ejemplo Argelia, tenemos por ejemplo Túnez, y son países en los cuales el francés prácticamente convive con el árabe. Por tanto, eso es una cosa que también tenemos que transmitírselo a nuestros alumnos, de manera que en Marruecos, Argelia o incluso Túnez no se habla solo árabe, sino que también se habla francés. De manera que una de las proposiciones que hacemos aquí es interconectar ambas lenguas para que el alumno pueda aprenderlas al mismo nivel y no lo vea como un ente aislado. En el caso de francés, por tanto, el trabajo que se realiza es primero en cuanto a la película. Para establecer el paralelismo se opta por utilizar un diván a Tunis, un diván en Túnez, que es una película ambientada en Túnez, en la cual es después de la primavera árabe y cómo ha quedado todo después de la primavera árabe. Al igual que se vio, se hace una serie de preguntas, como por ejemplo en relación a la protagonista, qué importancia tiene la religión en Túnez, cuáles son los preceptos que se siguen. Vemos muy en relación, lo que pasa es que ahora, como estamos utilizando lo que es la francophonie, el debate está hecho en francés, no en árabe.
En cuanto a la siguiente actividad, al igual que antes se le daba una caricatura para que el alumno emitiera una serie de frases, ahora se va a hacer lo mismo. Pero en este caso se va a utilizar una caricatura de la revista Charlie Hebdo, que tanta revolución ha generado por representar al profeta Mahoma, como vemos a continuación. De este modo se utilizará esto para explicar nociones gramaticales, en este caso, como el uso de los conectores y el uso de distintas oraciones verbales del francés, llegando incluso a utilizar también lo que es el indicativo y el subjuntivo para dar opiniones. De modo y manera que el alumno formula frases y luego hace una puesta en común en clase, como acabamos de ver en el caso del árabe. Por lo que respecta al trabajo en casa, volvemos al siguiente. Antes hemos visto Furla, ahora nos toca ver el anuncio de Barbie. Nos toca comparar dos anuncios. En primer lugar, vamos a ver un anuncio de Barbie en el cual tiene una imagen y posteriormente vemos como en uno de los últimos anuncios, digamos que Barbie evoluciona transmitiendo a los niños la idea de cada uno puede ser lo que quiera. Al igual que hicimos anteriormente, se va a tratar el tema de la mujer y se va a tratar cómo ha evolucionado y cómo ha afectado de algún modo a la sociedad occidental. En este caso, a través de lo que es la muñeca Barbie. Pues bien, ¿cómo se evalúa? Se evalúa, por tanto, de una manera, digamos, continua, a través de la realización de este ejercicio y a través de la puesta en práctica de esos conocimientos que el alumnado realiza en casa a través de las guías que es el profesor. Del mismo modo, se evalúa tanto el desarrollo de la Flipped Classroom como el conocimiento, digamos, de ese método comunicativo que estamos llevando a cabo. Respecto a los resultados, podemos decir que en esta propuesta de innovación docente, vemos en primer lugar de destacar que la Flipped Classroom es todo un acierto, puesto que favorece el aprendizaje y favorece un poco la motivación de los alumnos a interesarse por el estudio de la gramática y el estudio de vocabulario para después plasmarlo en clase. Por otro lado, el desarrollo de los aspectos socioculturales se potencia muchísimo más que si solo enseñamos la lengua de manera tradicional, puesto que no solo el alumno está aprendiendo lengua, sino también que está aprendiendo cómo esa lengua se mueve y se desarrolla dentro de la sociedad y qué paralelismos pueden existir o no. Asimismo, favorece también la conexión de ambas lenguas, es decir, el alumno está estudiando dos lenguas de dos ramas diferentes, es decir, francés de un origen indoeuropeo, mientras que árabe es una lengua, digamos, camito-semítica, de manera que a través de lo que es su propia cultura y su desarrollo las está conectando y las está relacionando, creando, por tanto, una simpatía por ambas lenguas al mismo tiempo que por su cultura. Por respecto a las conclusiones, el mundo árabe, hay que ser realista, todavía sigue estando conectado con el mundo francés. No podemos olvidar que si nos vamos a Marruecos, Argelia o Túnez, como he dicho anteriormente, la realidad lingüística es bastante significativa. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos cómo se entremezcla tanto lo que es el árabe con lo que es el darija, que es el dialecto, o el propio francés, ¿no? Entonces vemos cómo el francés, la lengua, sigue un poco, digamos, intrínseca en la sociedad, que influye tanto en los valores culturales como podemos ver en el desarrollo de las dos películas, ¿no? Que se muestran. Por tanto, también acabo de decir que esta metodología, digamos, como conclusión, rompe un poco con lo que es el sistema tradicional. Cuando yo aprendí francés o cuando yo aprendí árabe, por ejemplo, yo recuerdo que yo estaba sentada, a mí me daban una serie de normas gramaticales, me daban una serie de vocabulario, una serie de textos y ya está. En este caso no es un texto que me impone, sino que soy yo la que estoy generando texto, lo estoy leyendo con mis compañeros, lo estoy matizando al mismo tiempo que estoy compartiendo las ideas de otros, haciendo un aprendizaje mucho más enriquecedor que lo que se ha podido hacer hasta ahora. Con todo, daros las gracias, espero que os haya gustado mi intervención, no obstante me pongo a vuestra disposición por si surge alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias y seguimos viéndonos por el Congreso. Hasta pronto.